Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Soy el estratega del FC y hoy te vengo a mostrar tres tácticas de la 4-4-2 que te están haciendo perder más partidos después del parche. Entonces, sin mucho más, vámonos a dirección del equipo y vamos a encontrar, ahí pueden ver el código, una de las formaciones más comunes con las que te encuentras en tus recomendados de YouTube, en tus recomendados en X o Twitter, como le quieran decir, y que utilizan muchos de los pro players. Entonces, la 4-2 parejo es una formación bastante versátil que dependiendo de los roles que eliges, puedes hacer diferentes cosas con ella. Es una de las mejores formaciones del juego y pues hoy vamos a revisar qué tipos de roles que te recomiendan muchos en realidad te están haciendo perder más partidos. Oh, no. Para empezar, con el nuevo parche, ¿cuáles son, qué es lo que nos trae de nuevo? ¿Cuáles son las ventajas? Pues como ventajas es que ahora es muy fácil atacar. Han mejorado a los interiores adelantados, han mejorado a los delanteros avanzados y han hecho que los defensores se te peguen mucho menos a tus atacantes para que puedas tener más espacios. También los mediocentros, los MC puros, no te defienden mucho. De hecho, como vamos a ver con unos ejemplos in-game, son auténticos conos. La verdad es que no defienden para nada. Entonces, con lo que te vas a encontrar mucho es que te van a recomendar de que te pongas el estilo de creación en balanceado, que para esta formación le viene muy bien, y un enfoque defensivo también que es balanceado, ¿no? En 50. Esto debido a que los atacantes ahora se van más rápido y los defensas ya no los pueden atrapar. Lo mejor es que empieces con una línea balanceada ahora. Para mis recomendaciones, que las vamos a ver después, yo recomiendo pues un poco el planteamiento alto. Pero bueno, esta es la que te vas a encontrar con el código que vimos antes. Vamos a explicar un poco los roles que te recomiendan más. En la defensa siempre te van a encontrar que defensa y defender. Aquí crocodilo. No hay nada raro. En carrilero, este es el rol que está viendo aquí en pantalla, es en carrilero. Te lo pueden recomendar en balanceado o en defensivo. La mayoría de tácticas las vas a ver en carrilero balanceado, y los dos y el MD los vas a encontrar como interior adelantado. Este es de verdad que es el mejor rol, y ahora sí como va la defensa, lo mejor que se puede hacer es tratar de ganar mayoría en esa zona central en donde podemos ver el mapa de calor, que eso lo vamos a explicar cuando veamos la pizarra. Tenemos una pizarra que vamos a estar utilizando para explicarte desde otro punto de vista táctico del juego cómo funciona esta formación. Y los delanteros móviles, para mí es el mejor rol de los delanteros ahora mismo, y que incluso te los dan en la nueva evolución y otras cosas. ¿En dónde varía esta formación y en las recomendaciones, en los dos MCs? Bien, entonces con los MCs aquí es donde esta formación es donde se hace más versátil y donde te puede hacer la diferencia entre ganar un partido o no, en cuáles son los roles de los MCs. Con lo que te vas a encontrar es que los MCs defienden bastante mal en general en casi todos los roles. Hay un rol en específico en el que defienden mejor. Miren, un buen ataque te puede ganar algunos partidos, pero a la hora, si lo que quieres hacer es mejorar tu rango en Rivals, tener más victorias en Food Champion o incluso clasificarte en Food Champion, la consistencia de tu defensa es lo que te va a dar esos resultados que estás buscando. O sea, si no, te vas a estar jugando a quedar 8-7, 9-7 o 6-5, que parecen partidos de tenis. Y la verdad no es eso lo que estamos buscando, ¿no? Ocupamos meter la mayor cantidad de goles posibles y evitar que nos metan tantos goles. Por ende, vamos a necesitar que la IA nos ayude lo más posible en defensa, y para eso hay que jugar mucho con los roles de los MCs. Entonces vamos a ir en el juego y te voy a mostrar, voy a atacar a esta formación con una 4-2-1-3, que es una de las formaciones que te vas a encontrar más a menudo en línea, que te van a utilizar muchísimo, y vamos a ver cómo este contención defensivo defiende con la IA. La segunda táctica que vamos a ver es solo cambiando los roles de los MC. Te vas a encontrar que te van a poner un creador de juego en enfoque de atacar, y el otro te lo van a dejar en contención y defender.
Esta segunda también la vamos a ver en in-game, cómo funciona. El resto se mantiene prácticamente igual y vamos a ver qué dice la pizarra y qué dice in-game. Y muy bien, y la tercera y la que menos recomiendo, que he visto que ha ganado un poco de popularidad también, es dejar a los dos como creadores de juego. Miren, aquí no les voy a mentir, van a meter una cantidad de goles absurda. O sea, la cantidad de opciones que van a tener en ataque, incluso van a haber ocasiones en las que van a tener hasta 5 jugadores dentro del área. Es impresionante, pero ya les vamos a mostrar tanto en pizarra como in-game cómo defiende esta formación. Bien, ahora pasamos al pizarrón y aquí en el pizarrón ya tenemos nuestra 4-4-2 y en defensa cuando te estén atacando el equipo se va a posicionar de la siguiente manera. Luego vamos a ver los ejemplos dentro del juego para que vean que lo que les estoy diciendo pues es completamente verdad y que no estoy inventándoles nada. El gran problema que tiene esta formación defensivamente, por lo cual estás perdiendo más partidos y te meten una gran cantidad de goles, es esta zona. Los mediocampistas, sobre todo los MC, se posicionan con demasiado espacio entre central y MC, entre lateral y MI, entre lateral y MD. Entonces los rivales pueden hacer en esta zona prácticamente lo que se les dé la gana, porque una vez pasan esta línea de presión que está acá, ellos, esta línea de presión, una vez pasan por acá, prácticamente pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después del parche? Después del parche lo que sucedió es que estos defensas ya no se te pegan tanto a los atacantes, la IA no los marca tan bien. Y los MC muchísimo menos, los MC son malísimos con la IA para defender, es que se quedan como conos y se los voy a demostrar más adelante con el ejemplo dentro del juego. Entonces, vamos a posicionar ahora al equipo contrario, cómo nos van a atacar. Muy bien, aquí está el equipo contrario, representado por el color negro. Lo más probable es que te ataquen en una 4-2-1-3, te las encuentras por todos lados en Champion, con una 4-1-1 o con alguna variante de la 4-2-3-1. Entonces vas a tener que estos extremos que arrancan desde acá se van a meter por aquí. Y este también, ¿no? Se te van a meter por aquí y te van a atacar esta zona. Por cierto, esta zona se conoce en el fútbol como zona 14 y es la zona más importante en el fútbol real. Y resulta que después del parche también es la más importante en este videojuego. De hecho, defender estas zonas y si quieres en algún momento hacemos un tutorial de defensa es casi que completamente innecesario. Si los rivales se van a esta zona es solo para tratar de estirar el equipo. Ahora, eso ya no es tan importante porque los laterales ya no marcan tan bien. Entonces, estos extremos interiores que entran por aquí, los interiores adelantados, pueden atacar la zona sin que prácticamente te marquen, ¿no? Entonces, la zona en la que nosotros, si queremos tener más éxito en este juego, que tenemos que defender es la famosa zona 14. Esta es la zona en la que nosotros nos tenemos que concentrar y la que tenemos que defender muchísimo mejor. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando te atacan acá, estos 4 jugadores prácticamente quedan libres contra tus 4 defensas, porque estos 4 que tenemos aquí no van a hacer absolutamente nada, a menos que tú manualmente te traigas acá al número 8 para intentar marcar al 10, pero entonces estos generalmente los tienen ahora con movimiento libre, se van a empezar a mover buscándote los espacios y a hacerte desmarques. Por ende, lo mejor que puedes hacer ahora en el parche es switchar alguno de los centrales o laterales para acortar estos espacios. Ahora, mientras tú haces esto, toda esta línea se queda estática y lo que nosotros estamos buscando es que la IA nos ayude un poco más en defensa, ¿no? Ahora, si eres un muy bueno switchando y puedes hacer múltiples switches a la vez, entonces pues vas a tener menos problemas en esta formación. Bien, ¿qué sucede si estos dos mediocampistas que generalmente los dejan, toda esta línea la dejan atrás, ¿no? La dejan atrás para que cuando intentemos salir a la contra, pues este 6 esté cubriendo acá y este 8 esté cubriendo acá y pues no tengan muchas opciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este número 10 se va a mover por toda esta zona y van a intentar filtrarle valores al 11 o balones al número 7. Una vez el 10 tiene el balón, si se la pasa al 7 y tú no switchaste bien alguno de estos dos, speed boost y para adentro. Lo mismo el 11, si tú mueves este 3 o mueves este 4 para intentar cubrir al 9 y cubrir al 10, speed boost para adentro. Estás en una situación, si tú ya te encuentras en esta situación y el balón está aquí,
estás en jaque. Estás en jaque y lo único que tiene que hacer el rival es decidir a quién le va a pasar el balón. Es más, te puede hacer un desmarque falso para que te vayas acá y dársela al 9 o al 7. Entonces estás bastante jodido, ¿no? Esa es la palabra. Aquí estás bastante jodido. Una vez estás en esta situación, estás bastante jodido. Y estos no te van a ayudar. ¿Qué pasa si todavía más el rival te hunde más? ¿No? Estos MC se quedan prácticamente igual. Entonces, si el balón lo tiene este número 7 por esta zona, ¿no? Aquí lo tiene por esta zona. Este 10 se suele meter por acá, el 9 se suele desmarcar por acá, el 11 acá, y entonces muy fácilmente te hacen un pase del 7 del 10 al 9 y gol, ¿no? Con el extra pass. Y si encima los rivales dejan que sus MCDs suban, estos dos MCDs van a estar con los MCs y los van a dejar todavía más libres. De hecho, hay algunas instrucciones que hacen que los jugadores se posicionen más o menos de esta manera cuando el 10 tiene la labor de falso de delantero sombra. Entonces pasa esto. Y aquí estás todavía más complicado, ¿no? Aquí estás todavía más complicado porque prácticamente te están atacando con 5 o 6 jugadores, mientras que tú solo les vas a defender con 4 porque estos no te ayudan absolutamente nada. ¿Qué pasa si te atacan en una 4-4-2? El 6 y el 8 se posicionan aquí, el 11 y el 7 se posicionan de esta forma y los dos atacantes se posicionan de esta forma. Aquí estás todavía más jodido, Pues entonces estás jodido. porque si el número 8 supera esta línea de presión, ya tiene al 7, al 10 y al 9 prácticamente uno contra uno. E incluso el 6 libre. Entonces, si te pasa mucho, que se la pasan acá, tú lo cubres, se la pasan al 10 y entra el número 6 libre con el extra pass. No sé si les ha pasado, les pasa mucho. Y esa es una de las grandes ventajas de las 4-4-2 en ataque, pero en defensa, los MCs con esas instrucciones y con esos roles defienden muy, muy mal. Entonces, pues estás perdiendo más partidos porque estás en una desventaja táctica y lo acabas de ver. Te lo voy a demostrar in-game en los siguientes clips. Muy bien, vamos a ver el ejemplo in-game. Aquí tenemos la 4-4-2. Estamos en un partido amistoso utilizando dos controles porque aquí lo que queremos ver es la IA, cómo se mueve, cómo defiende sola. Recuerden que ustedes van a estar utilizando un solo jugador y el resto los utiliza la IA. Entonces, balanceado en los enfoques. Aquí vemos que los dos MCs están en contención y quiero que se fijen cómo es su posicionamiento en el campo. Como pueden ver, el equipo de naranja es el equipo en la 4-4-2. Estamos atacándolo con el equipo que está con camiseta negra. Y miren la separación entre la línea de medios y la línea defensiva. De hecho, allá arriba pueden ver que Teo Hernández, o sea, la evolución de Teo Hernández, tiene completamente solo a uno de los atacantes, ¿no? Esto es uno de los cambios que hizo EA Sports en su parche, y ya los defensas no se pegan tanto, a veces ni se pegan. Entonces, con los laterales es un lío, hay que estarlos moviendo manual para poder. Entonces, miren, ¿cómo me muevo aquí yo de fácil? Miren cómo me muevo de fácil. La IA no hace absolutamente nada. Quiero recordarles que en este partido amistoso, o sea, la dificultad de los partidos en línea, ¿no? Que me parece que es en legendario. Y miren que la IA no hace nada, miren cómo camino al lado de él, miren cómo camino al lado de él, miren cómo camino al lado de Zidane. Recuerden que este es el Zidane del 94 y es el Rodri Totti. Miren cómo no hacen absolutamente nada, mientras que los defensas y medios se están moviendo, están marcando los espacios, pero los MC no están haciendo nada. Es una formación que así como te la están colocando, te van a meter cualquier cantidad de goles por lo mismo, porque no te ayudan. Si bien están bien paraditos, bien posicionados aquí, no se mueven para absolutamente nada. Y ese es uno de los problemas más grandes que tiene esta formación. Bueno, Bien, ahora pasemos al ejemplo número 2. Uno de los MCs está en creador de juego, que es Zidane, y el otro se mantiene en contención. Entonces guardamos los cambios se aplican automáticamente acá en este modo y como podrán ver, muy poco movimiento. O sea, prácticamente su posicionamiento está igual. Ahí pueden ver a Zidane, ¿no? A Zidane, que pues no hacen absolutamente nada. Rodri tampoco no hace absolutamente nada. pues bueno chicos, cerramos. Déjenme saber en sus comentarios qué opinas. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chau.